Hola amigo y amiga, en esta oportunidad vamos a trabajar con el cuarto grado de secundaria en el área de matemática, la actividad Situaciones para resolver día 4 de Aprendo en casa. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag. Ahora vamos a ver un poco de teoría, vamos a recordar teoría. ¿Qué pasa si me dice o cómo yo construyo una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos? Vamos a tomar un ejemplo, me dice, dados los siguientes datos, construir una tabla de distribución de frecuencias. Los datos son los siguientes. Si te das cuenta, tengo una tabla, ¿sí?, de 7 por 6 y aquí tengo 42 datos. Para construir una tabla de distribución de frecuencias, en este caso yo no puedo construirla simplemente diciendo empieza en 1, el 2, el 3, no puedo. Tengo que hacerlo con intervalos. Y al hacerlo con intervalos, tengo que saber cuántos intervalos voy a utilizar, cuántos me conviene utilizar. Vamos a darle solución. Tomaré 4 pasos, de los cuales el primer paso será encontrar la cantidad de intervalos. ¿Con qué fórmula? La siguiente. Con un K que va a ser la raíz de la muestra. Recuerda, la muestra habíamos quedado que es 42. Entonces, la raíz de 42 aproximadamente es 6. Debo tomar un valor entero porque recuerda que es cantidad de intervalos. En el paso 2 voy a hallar el rango. El rango no es más que la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor, que justo los he marcado. Entonces, el rango será 73 menos 1 y esto me da 72. En el paso 3 tenemos nosotros que encontrar la amplitud, es decir, de cuánto en cuánto va a ir los intervalos. La amplitud se encuentra en una división de quién, del rango, con en este caso la cantidad de intervalos. Para nuestro ejemplo sería 72 entre 6 y esto me da 12, es decir que va a ir de 12 en 12. Y en el paso 4 ya va a darse la construcción de la tabla de distribución. ¿Cuál va a ser nuestro primer valor? Nuestro primer valor va a ser el 1 y le voy a sumar 12, o sea 1 y 12 va a ser 13. Nuestro primer intervalo debe ser del 1 al 13 y de ahí vamos a ir construyendo toda la tabla y nos va a quedar de la siguiente manera. Mira, del 1 al 13, del 13 al 25, 25 al 37 y así hasta el último valor que era 73. Las frecuencias, ya yo le he contado y he tomado acá los valores. Una vez que tengo estas frecuencias, recuerda que se llaman frecuencias absolutas. Esta frecuencia me debe dar el total de datos, y es cierto. Luego, para la frecuencia absoluta acumulada, este 8 se repite y voy en zigzag. 8 más 8, 16, 16 más 11, 27, 27 más 5, 32 y 32 más 4, 36. Y así 36 más 6, 42. Recuerda que estos dos deben coincidir. Una frecuencia relativa o HI es la división entre los valores de la frecuencia absoluta y el total, o en este caso la muestra. Sería 8 entre 42, 8 acá 11 entre 42 me da 0,26 y después de tener la frecuencia relativa que lo voy a necesitar el porcentaje. ¿Qué hago? Simplemente la frecuencia relativa lo multiplico por 100 y encuentro el porcentaje que al final esto me debe dar 100. Pasemos ahora ya de lleno a lo que es la pregunta o la actividad que nos ha quedado en esto de Aprende en Casa del Estado. Vamos a ver. Dice así: el Hospital Regional Hermilio Valdizán Madrano de Huánuco realiza una campaña para descartar la desnutrición de un grupo de habitantes, para lo cual se ha obtenido la masa corporal en kilogramos de 120 personas. Algunos de los datos se muestran en la siguiente tabla. Y ahí está. Recuerda que estamos trabajando en Aprende Casa. Mira, esta tabla me la dan incompleta. Lo que yo voy a hacer es completar mi tabla. Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Completa la tabla y responde las siguientes preguntas. Vamos a completar la tabla. Yo también ya he avanzado en completar la tabla. Vamos a ver qué sucedió. Lo que está de color negro era lo que nos daba el problema. Entonces nosotros lo que hemos colocado de color rojo ya es lo que hemos completado. Si es que va de 40 a 45 se supone que es de 5 en 5 y lo que me queda es simplemente completar todos los intervalos y ya lo tengo. Si aquí me tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada va a ser fácil entonces. ¿Por qué? Porque sabía que estos dos se repite y de ahí voy en zigzag y al final debe darme estos dos valores iguales.
Y la frecuencia relativa, sabes que es la división de cada una de las frecuencias absolutas dividida entre el total. Y ahí está. Y los porcentajes están acá. Estos números los multiplico por 100 y ya me da el resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sucede después de esto. Me pregunta, ¿cuántas personas tienen una masa corporal de entre 55 kilos y menos de 70? Vamos a traer la tabla para poder reconocer. Me dice, ¿cuántas personas tienen una masa corporal entre 55 y 70? Entre 55, aquí estará 55 y 70, estará por acá. Entonces estoy hablando de esta sección. Vamos a tomarla así, como referencia, esta sección. Pero me dice cuántas, entonces me está hablando de la frecuencia absoluta. Simplemente basta con sumar 26 más 30 más 12 y esto me va a dar 68. Ya tengo la respuesta. Sigamos. Me dice qué porcentaje de personas tiene una masa corporal de menos de 60 kilos. Pero para el porcentaje recuerda que nuestra tabla también nos ayudaba bastante. Dices así. Tengo la tabla y me habla ahora de porcentaje. Dice ¿qué porcentaje de personas tiene una masa corporal menos de 60? Menos de 60, vamos a poner a buscarlo por acá. Aquí está 60, aquí no, aquí 60. Menos de 60, estoy trabajando con toda esta parte de arriba. Vamos a seleccionar toda esta zona. Pero me dice porcentaje, entonces yo voy a hablar de la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual, entonces sería sumar 2,5 más 5 más 10,8 más 21,7. Y esto me va a dar 40%. Para que dé alternativa en tu hoja que tienes tú, será 39,9%. Dice otra pregunta, luego de las pruebas realizadas, las autoridades tomaron la decisión de ayudar a las personas con la entrega de alimentos que se encuentran dentro del cuartil 1. ¿Cuántos kilogramos como máximo debe tener una persona para recibir el apoyo? Al darle solución a este problema, traemos la tabla y decimos, pero si está hablando de cuartil, nos acordamos que hay una fórmula de cuartil. Decimos que para encontrar un cuartil, lo que yo tengo que hacer es, si es el cuartil 3, por ejemplo, tomar el límite inferior del intervalo que pertenece al cuartil, ya vamos a ver cómo, colocarle 3 por la muestra sobre la cantidad en que se ha dividido la muestra. Como es cuartil, se ha dividido entre 4, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que le corresponde, la frecuencia absoluta que le corresponde al intervalo y la amplitud. Esto lo vamos a tomar en 3 pasos. Vamos a ver paso por paso. En primer lugar, nosotros debemos ver o debemos encontrar esta parte. Que tenemos que encontrar una frecuencia absoluta acumulada mayor que esa cantidad. Pero esa cantidad será lo mismo como me está hablando del cuartil 1, 1 por la muestra que es 120, que acá lo tenemos, dividido entre 4 porque es un cuartil y esto me da 30. Entonces yo tengo que buscar una frecuencia absoluta acumulada mayor que 30. Y si me doy cuenta, mayor que 30, ¿quién sería entonces? Sería 48. Aquí en mi tabla estoy viendo que es 48. Y al ser 48, ahí mismo yo voy a tener que encontrar el intervalo. Para ir al paso 2, y en el paso 2 ya tengo mi intervalo que le corresponde a ese valor. ¿Qué me sirve este intervalo? Para encontrar este LI o límite inferior. El límite inferior entonces es 55. Cuando vamos al paso 3 ya es aplicar la fórmula. Entonces veamos qué valores tengo. El límite inferior ya lo tengo en 55. Este valor me salió 30. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Anterior absoluta acumulada sería 22. La frecuencia absoluta que le corresponde sería 26. Y la amplitud, es decir, de cuánto en cuánto va. Mira, acá 55 a 60 sería 5. Ya teniendo los valores simplemente reemplazo y esto me da 56,5. Entonces será 56,5 la respuesta. 2 médicos recogen información con respecto a la edad de un grupo de personas que fueron al hospital a tomarse la prueba del COVID-19. A continuación se muestran los datos. Vamos a ver los datos. Ahí está. Tengo una tabla de 8 por 5, que en este caso tengo 40 datos en total, y me dan 2 preguntas. La primera pregunta me dice construye la tabla de frecuencias, y la segunda pregunta me pide determinar el porcentaje de personas que tienen más de 76 años. Por partes vamos a construir nuestra tabla. ¿Sí? Traemos entonces la tabla y vamos a desarrollar la pregunta número 4. En la pregunta número 4 voy a tomar los 3 pasos para construir una tabla de distribución de frecuencias. Recuerda, primero encontrábamos cuántos intervalos yo puedo
repartir todos estos datos. ¿Sí? Raíz del total, en este caso de 40, sale 6,32, pero yo debo tomar valores enteros. K me vale 6. Ya sé entonces que voy a trabajar con 6 intervalos. Paso 2. El rango será 94 menos 40. ¿Por qué? Porque 94 es el valor máximo y 40 es el valor mínimo. El rango entonces será 54. En el paso 3 yo voy a encontrar la amplitud. Y la amplitud no es más que dividir 54 entre 6 y esto me da 9. Sigamos entonces. ¿Cómo quedó la tabla? La tabla quedó de la siguiente manera. Recuerda que el valor mínimo es 40 y voy a trabajar como la amplitud de 9, 9, 40 hasta 9 y continúo así hasta llegar el valor máximo que fue 94. Tomo la frecuencia, ya los conté, está la frecuencia y ahí me salen los 40. La frecuencia absoluta acumulada, recuerda que es en zigzag y los primeros siempre son iguales. Frecuencia relativa, que es la división, y por último la frecuencia porcentual. Pero aquí mismo yo puedo dar respuesta a la pregunta 5 y la pregunta 5 es entonces: ¿qué porcentaje de personas es mayor de 76 años? Mayor de 76 años, el porcentaje de personas, vamos a ver dónde nos ubicamos. Nos ubicamos aquí, mayor de 76, es decir, estos dos. Vamos a seleccionarlos y decimos porcentaje, será la suma de 25 más 15 y esto me da 40%. Nos faltaría una pregunta más que dice: calcula e interpreta la mediana. Y la mediana también tiene una fórmula. Vamos a traer a nosotros la tabla de distribución de frecuencias que hemos encontrado, que hemos podido construir, y aplicamos la fórmula. Mira, es parecida a la del cuartil. Recuerda, la mediana divide la muestra en dos partes iguales, 50 y 50, pero sin embargo el cuartil divide la muestra en cuatro partes iguales, cada una de 25%. Me dice el límite inferior, la mitad de la muestra menos frecuencia absoluta acumulada anterior, frecuencia absoluta y la amplitud. Vamos a tomar entonces 3 pasos para poder trabajar la mediana. Primer paso: encontremos una frecuencia absoluta acumulada mayor que la mitad de la muestra, porque estamos trabajando con mediana. Pero si la muestra es 40, entonces la mitad de la muestra es 20. Necesito una frecuencia absoluta acumulada mayor que 20. ¿Dónde encontramos mayor que 20 y la más cerca? En este caso sería 24, que lo voy a resaltar, a encerrar ahí. Ya lo encerré. Entonces mira, tu tabla está 24. Y ahí mismo voy a encontrar el intervalo que le corresponde. ¿Para qué? Para ir al paso 2 y decir que el intervalo es 67,76. ¿Y de qué me sirve? De ya puedo tener el límite inferior, y el límite inferior es 67. Y mismo aquí también puedo encontrar la amplitud. La amplitud es 9. Paso 3. En el paso 3 ya voy a reemplazar los valores. La mediana me da 67, que es el límite inferior, 40 sobre 2, mitad de la muestra. Frecuencia absoluta acumulada anterior a 24 es 17, frecuencia absoluta que le corresponde es 7 y la amplitud, que ya lo habíamos encontrado, que es 9. Al resolver esto me queda que la mediana es 70,86. Acá ahora viene lo más importante, la interpretación. Recuerda que estamos hablando de un 50%. Entonces, si yo estoy hablando de 50%, habrá personas que lleguen a lo más a esa edad y algunas personas que pasen. Los que lleguen serán los 50% y los que pasen será el 50% más. Vamos a ver cómo lo interpretamos. La edad del 50% de personas como máximo es 70,86 años y del 50% restante tiene una edad mayor de 70,86 años. Como ves, hemos podido desarrollar. Muchas gracias. Ya sabes, suscríbete, dale like y comparte.